Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal, bienvenidos nuevamente a Bobinados Villa María. Te saluda Héctor, un placer de nuevo. Hacía mucho que no subíamos un videito, teníamos un pequeño problemita que bueno, que no podíamos subir, pero bueno, hemos retomado de nuevo la actividad normal. Y bueno, en esta oportunidad estamos en el laboratorio, en la parte de electrónica del taller, y quería compartir un trabajo, ¿no?, que me parece muy interesante. Y eso habla un poquito de todos los cambios que ha tenido nuestro oficio, nuestra profesión en el transcurso del tiempo de estos últimos años. Puntualmente la parte mecánica, digo bien, de la parte de la refrigeración, es siempre la misma. Yo recuerdo con el guante, cuando hacíamos trabajos, era lo mismo, era la misma, diferenciaba el tema de gas, antes era el R12, pero siempre lo mismo, un compresor, una evaporadora, una condensadora, un elemento expansor, la válvula expansora o el capilar, siempre era lo mismo, ¿no? Yo creo que si un colega, un mecánico de la época de los 80, de los 78, 80, aparece ahora, puede reparar una heladera, puede reparar un aire acondicionado, porque todo es lo mismo, ¿no? Es exactamente el mismo proceso, la compresión del gas, el cambio de líquido a vapor y sucesivamente, y bueno, es lo mismo, es básicamente lo mismo. Lo que ha cambiado sustancialmente es la parte del, lo que nos apasiona a nosotros, la parte del comando y del control. Eso sí ha cambiado, pero tremendamente. Ha tenido cambios significativos en todo lo que es el control del compresor y bueno, y el diseño de cómo debe funcionar el sistema, ¿no? Entonces ha cambiado. La electrónica ha avanzado y ha ganado terreno en lo que era parte de la línea blanca de los que a veces a nosotros nos interesa, ¿no? Y eso ha obligado al técnico reparador a tener dos caminos. Dos caminos. Uno, que lo respeto y me saco el sombrero por esa gente que dice, no, mira, yo llego hasta acá y llevo la plaqueta o llamo a un técnico que esté especializado en eso. Ese es uno. Y están los otros que dicen, bueno, mira, a ver, ¿cómo es el tema, no? ¿Cómo es el tema? Viste que todo gran cambio, sí, arranca con eso. A ver cómo es el tema, ¿no? A ver cómo es. Esa es la pregunta que decide y marca al técnico que toma la primera o la segunda opción, ¿no? Es decir, cuando vos te encontrás con algo que desconoces y ves que eso que vos estás desconociendo va avanzando, tu pregunta es a ver cómo es. De ahí empezás tu cerebro empieza a decir, a ver cómo es esto, a ver, lo voy a analizar, voy a ver, voy a aprender, voy a capacitar, voy a estudiar. Quiero no tercerizar mi trabajo, y bueno, quiero guardar. Bueno, no hablo más, a mí me gusta, por ahí a veces me entusiasmo y empiezo a hablar demasiado. Yo quería compartir con vos este trabajo. Puntualmente te sintetizo. Hace 15 días atrás más o menos, creo que compartí un video con eso. Nos trajeron una placa de una heladera heladón de lujo, no frost, sencilla, con un sensor de temperatura en el freezer, un NTC que es un coeficiente negativo, es decir, aumenta la temperatura, disminuye la resistencia y viceversa. Si baja la temperatura, baja, la resistencia aumenta. Es totalmente contrario, ¿no? La resistencia. Es una resistencia que depende de la temperatura, nada más que eso. Es un elemento, un sensor resistivo que aumenta o disminuye la resistencia. Eso hace que aumente o disminuye la oposición al paso de los electrones. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de una charla? Cuando un sensor aumenta su resistencia, también aumenta la oposición al paso de los electrones. Y cuando disminuye también, ¿no? Eso es directamente proporcional. Pero puntualmente hay que tener muy en cuenta esas charlas que habíamos hablado, ¿te acordás? De los divisores resistivos y demás, y habíamos hablado de que en un circuito serie la corriente siempre es la misma y la caída de tensión
total es igual a la suma de las caídas de tensión, ¿sí? Bueno, eso tiene mucho que ver en los análisis. Esa plaqueta nos había traído porque se había quemado un capacitor, había explotado, se había puesto corto un capacitor de punto 1 micro, ¿sí? Era de 250, nosotros lo cambiamos y lo pusimos de 400 voltios, un poquito más arriba, ¿no? Se había roto la pistita, bueno, hay en un videito ahí. Anduvo bien la placa esa, originalmente nos trajeron por eso, porque la placa no, el compresor de la heladera no encendía la heladera, se cuenta que estaba desenchufado. Ese era digamos, el síntoma original. Nosotros le llevamos, se instaló la placa esa, anduvo perfecta la heladera. Habrán dado una semana. A la semana presentó otra falla más. La falla que presentó era que el compresor andaba, llegaba a temperatura de la heladera, después paraba y no arrancaba más. No arrancaba más el compresor, ¿no? Obviamente nosotros damos garantía por el trabajo que nosotros hacemos, tiene una garantía. Eso es de acuerdo a, digamos, a la seriedad de nuestro trabajo, tiene una garantía, a pesar de que no era la misma falla, era otra falla. Quizás sea una falla en consecuencia de esa situación extrema que vivió el sistema, ¿no? De un cortocircuito violento. Bueno, nosotros como de costumbre reconocemos eso, la trajimos de nuevo al laboratorio, la pusimos en el banco de pruebas y analizamos la falla, ¿no? Una vez resuelta la falla, hicimos las pruebas pertinentes para ver cómo funciona el sistema. Entonces nos gustaría compartir con vos esta prueba que hicimos y cómo probamos los sistemas nosotros, los controles de este tipo, ¿sí? Y bueno, me gustaría compartirlo con vos, ¿sí? Los sistemas de control de la placa, uno ve y dice, una placa, la saca, y bueno, una plaquita, es un sistema sumamente complejo. Sumamente complejo. Es una computadora básicamente en una placa para una heladera. Es una computadora. El corazón de todo el sistema es un microcontrolador. El microcontrolador es un chip que tiene en su interior un montón de cosas. Unidad aritmética y lógica, tiene memoria RAM, tiene, bueno, puertos de entrada y salida, tiene una memoria de programa donde vos podés almacenar el programa que el diseñador ideó para eso, ¿no? Y tiene entradas y salidas, de acuerdo a esas entradas habilita las salidas, ¿no? Es un sistema sumamente complejo, pero vos fíjate qué ironía, en un sistema complejo no tiene un fusible de protección ante una eventualidad como la que pasó, ¿no? Entonces me gustaría vos, basta de palabra y ven, acompáñame, vamos a ver si... Mira, vamos a entrar a la parte electrónica del taller y me gustaría compartir con vos esto. Bueno, para los muchachos que les interesa la parte de comando, la parte electrónica de las heladeras y demás, mira, ahí tenemos la placa, tenemos la placa, ¿sí? Y vamos a hacer un análisis de lo que estamos viendo. Mira, acá tenemos la plaquita, la placa nuestra de control, ¿sí? Tenemos el famoso microcontrolador. La placa está conectada a un potenciómetro que usamos para emular el sensor de temperatura, ¿sí? Y está conectado a lo que ya habíamos visto en un principio, el tablerito casero, que hicimos un banquito de prueba para placas electrónicas casero. También está, bueno, fíjate que hay un tester viejo analógico que lo hemos puesto ahí para tomar unas mediciones, bueno, y para tener un valor de la fuente regulada, la que tiene adentro el tablero. Y tenemos el banquito de prueba de las placas. Compresor y ventilador en este caso. Está compresor y ventilador del freezer, el Nanofrost. Bueno, y tenemos puntualmente la placa, bueno, que ya está lista, ¿no? Pero me gustaría compartir con vos un análisis que hemos hecho. Mirá, acá tenemos, mira, se va a ver ahí una marquita, pero no importa, es por la cámara, pero bueno, mira, ese es el microcontrolador del sistema, el microcontrolador del sistema es un Motorola
Bueno, vamos a hacer un análisis que me gustaría que me sigas, que es muy interesante lo que vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a correr acá en el microscopio y vamos a ver directamente la entrada del sensor, que están ahí esos dos cables que hemos soldado. No, mira, esos dos cables que hemos soldado, y vamos a la entrada del micro. Acá está. Esta es la entrada del sensor a la placa, ¿sí? Bueno, tenemos la entrada del sensor a la placa, para que lo voy a correr un poquito más acá. Mira, vamos a correr un poquito más acá. Ahí tenemos, ¿ves? Ahí tenemos el sensor. Esta es la entrada del sensor, ahí tenemos dos terminales. Hay que tener en cuenta que esta terminal es positivo. Este va al positivo directamente de los 5 voltios que alimenta el microcontrolador. Tenemos una resistencia grande en paralelo de 10 megas. Todo es SMD chiquito, ¿no? Lo que pasa es que ahí tenemos el microscopio ahí. Lástima que se ve ahí un retraso, bueno, en el vertical, pero bueno, no importa. Vamos a tratar de seguir ahí. Bueno, tenemos la otra punta del sensor, que es esta, que vendría a ser el retorno. Ojo, el retorno. Acá tenemos la pista que va en paralelo. Nos sigue, mira, fíjate acá, qué interesante esto, que bueno, que lo vamos a ver en muchas placas cuando entremos a hacer análisis. Un punto de prueba, mira, generalmente ese es un punto de prueba que el diseñador incorpora en la placa para que el técnico tenga ingreso a las mediciones para hacer un seguimiento determinado. La pista se pasa atrás de esa resistencia de 47K. Bueno, vamos a seguir, mira. Pasa abajo de esa de también 200K, esa otra de 47K. Bueno, y va a otra, fíjate, ahí estamos, para que no nos confundamos. Acá, mira, estamos acá, esta es la pista que venimos siguiendo. Acá viene una resistencia grande también, y viene otra de 47K y va directamente a la salida de esta resistencia. Va pero directamente a la pata del micro. Acá hemos soldado nosotros un cable para tomar unas mediciones y digamos para mostrar esas mediciones. Bueno, esa terminal va, mira, directamente al microcontrolador. El microcontrolador tiene la pata 1, que es creo que es el puerto A, la entrada 1 del puerto A, que está configurada ahí, debe estar configurado como una entrada, como esa patita, ¿ves? Ahí en la pata 1 entra la señal proveniente del sensor, ¿no? Bueno, lo más interesante de acá es que, bueno, cómo está preparada esa señal. Y vos fíjate que tenemos solamente en el camino un capacitor ahí, un SMD, que como habíamos dicho, ¿te acuerdas que habíamos dicho en unas charlas? Mira, ese capacitor puntualmente, este que está acá. Mira, este capacitor que está acá, este capacitor, que en realidad está a tierra, esto va negativo, digamos, tenemos sensor y negativo. Los capacitores generalmente tienen el diseñador apela a lo que se llama una reactancia capacitiva, que es básicamente la resistencia que ofrece el capacitor al paso de una corriente alterna, una señal alterna. Esa resistencia va en proporción a la frecuencia, o sea que de acuerdo a la reactancia va a dejar pasar o no determinada frecuencia. Entonces el diseñador apela a esos, bueno, ese es un capacitor de alguna manera filtrado para que una rama de frecuencia determinada no ingrese a la pata del micro. Es muy importante eso, que no ingrese ningún tipo de interferencia a la pata del micro, aunque parezca muy sencillo, un sensor muy sencillo, muy básico, es muy pero sumamente importante en lo que es la parte de lectura de datos, ¿no? Bueno, yo quería hacer una prueba y quería mostrarte a vos de alguna manera. Lo vamos a dejar en el centro de la pantalla a este encargado, esta maravilla tecnológica. Es una maravilla, hermano, es un lujo poder tener la posibilidad de analizar un circuito así, ¿sí? Ahí está, mira, ahí lo voy a ver, ahí está, perfecto, ¿no? Y las fallas que pueden surgir en este circuito o en este sistema, y que de alguna manera podamos reparar, y otras fallas que no podamos reparar, ¿no? Obviamente que hay fallas que el técnico reparador no llega, digamos, hay un problema interno en el micro que obviamente no conviene su reparación, ¿me entendés? O su recambio, ¿no? Entonces, bueno, quería mostrarte
simplemente esa patita. Las demás funciones las vamos a dejar para algunos otros videos, algún otro video más adelante, pero bueno, eso lo quería mostrar. Primeramente quería mostrarte y enseñarte el RAID del sistema. Por otro lado, mira lo que vamos a hacer. Mira, tenemos, acuérdate que hemos dicho, hay ese, el elemento, la primera, la que estamos viendo ahí, es el compresor, simula el compresor, y la segunda simula el ventilador, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a tomar una lectura directamente de la pata 1. Acá tenemos un multímetro, ¿sí? Nuestro multímetro acá, ¿sí? Que vamos a censar la temperatura, el voltaje que aplicamos directamente a la pata 1 de ese microprocesador, de ese microcontrolador, ¿sí? Y vemos cómo lee esas variaciones de tensión. Ahí tenemos 1,9 voltios directamente en la pata. Mira, vamos a modificar la resistencia del sensor con un potenciómetro. El sensor ligeramente de 10K, ¿no? Y en esa oportunidad vamos a disminuir la resistencia. Disminuir la resistencia. Al disminuir la resistencia, ¿qué pasa con el voltaje sobre la pata 1 del microcontrolador? Al disminuir la resistencia, la caída de tensión sobre el sensor disminuye, la caída de tensión sobre el sensor disminuye también, ¿no es cierto? Entonces disminuye esa caída de tensión y la tensión que está sobre la pata del micro, ¿sí? Va a aumentar. Entonces acá vamos a disminuir la resistencia y va a aumentar la tensión sobre la pata del micro, ¿no? Esa es la pata del micro. Va a llegar a 2 voltios. Fíjate esto. A ver, a ver si podemos de alguna manera. Quiero que vos veas lo que sucede. Ay. Mira, discúlpame, a ver. Mira, a ver. Ahí tenemos. Bueno, ahí tenemos esto. Mira, a ver, ahí. ¿Sí? Bueno, mira lo que pasa. Ahí estamos en 2 voltios. 2 voltios. 2 voltios. 2 voltios. 2,1. 2,1. Ahí el sistema está parado y se está calentando la heladera del freezer, ¿sí? Y se está calentando, disminuye la resistencia del sensor porque es un NTC, acuérdense, es negativo, entonces va aumentando el voltaje sobre la pata del micro. Fíjate eso, 2 va aumentando, 2,05, 2,1. Ahí se está calentando la heladera, se está calentando el freezer, hermano. El micro está leyendo eso, es una información analógica. Él mismo la está transformando en digital, ¿sí? Tiene decodificadores analógico digital, entonces la está transformando. Es una información analógica porque es variable en el tiempo, ¿sí? Ahí se está aumentando. Está disminuyendo la resistencia porque está aumentando la temperatura. Mira el voltaje sobre la pata del micro. Estamos tomando directamente en la pata del micro. En la pata del micro. Esa es la información pura que le está llegando al sistema. Ve, mira, ahí está. Ahí estamos. 2,3. 2,4. 2,5. 2,6. 7. Pegó el compresor. Pegó el compresor. 2,7 voltios. La plaqueta, el micro interpretó de que hacía falta prender el compresor. Y el ventilador no se prende todavía. Acuérdense, ahí prendió el ventilador. Acuérdense que es un tiempito que tiene después de prender el compresor, prende el ventilador. Vos fíjate que se maneja por tiempo. Ese encendido del ventilador es por tiempo en esta heladera. No es por temperatura ni nada, sino es por tiempo. Ahí comprobamos que es por tiempo. O sea que a los 2,7 voltios sobre la pata 1 del micro, ve, mira, 2,7 voltios, el sistema interpreta que hay que prender ya el compresor. Discúlpame. ¿Sí? Bueno. Ahí está prendido. Obviamente que para que apague va a tener que de nuevo bajar a 1,9 voltios, 1,8 voltios, y ahí va a apagar. Tiene un tiempito porque ese tiempito lo da para el arranque y parada del compresor, ¿no? Bueno, lo importante
lo importante y lo más apasionante de todo esto, ¿no? Es cómo se transforma la señal, la temperatura en corriente de alguna manera, o de tensión, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos al compresor y al ventilador funcionando a full de esto, ¿no? Vamos a intentar a ver si me permiten ustedes. Vamos a hacer vamos a ver si pasó el tiempo. Vamos a aumentar la temperatura. ¿Sí? Bueno, vamos a aumentar la temperatura. O sea, aumenta la temperatura. Y vamos a aumenta la temperatura y baja la resistencia. Perdón, al aumentar la temperatura baja la resistencia. Ahí está andando y está aumentando, ¿ve? Está aumentando la caída de tensión sobre el sensor, está aumentando la caída de tensión, y obviamente que va a bajar la caída de tensión sobre la pata 1 del micro. ¿Se entiende? Ahí está bajando, mirá, ¿ve? Ahí está aumentando la resistencia. Aumenta la resistencia y ahí corto el compresor. 1,9, corto el compresor, mira, ahí corto el compresor y ahí en un rato va a parar el ventilador. Es por tiempo eso, fíjate, en un ratito va a cortar, porque es por tiempo el encendido y el apagado del ventilador con respecto al compresor. Eso está bien, porque viste que primero arranca el compresor y antes de hacer un barrido y que no haya tanta carga térmica, espera un tiempito y después lo corta o lo enciende de nuevo. Eso es por tiempo, ¿sí? En un rato ahí va a cortar el ventilador, está funcionando el ventilador solito y está cortando. Lo más importante es que quede claro eso, porque por ahí los enredamos. Los NTC, los sensores NTC, ahí está, ahí apagó el ventilador. ¿Sí? Es muy importante que quede claro esto. Los sensores NTC, son sensores de coeficiente negativo, ¿no? Son negativos, es decir que ¿qué quiere decir con negativo? Que es al revés, digamos, es al revés. Si aumenta la temperatura, quiere decir que si está en 0 grados, en 18 grados bajo cero, la heladera, si está en 18 grados bajo cero, empieza a aumentar 18, 17, 16, 17. Cuando empieza a aumentar la temperatura, baja la resistencia, ¿no? Baja la resistencia. Eso es al revés. Y vos fíjate, cuando baja la resistencia, la caída de tensión sobre el sensor, o sea, al bajar la resistencia, la caída de tensión baja, a la caída de tensión va a bajar también. La caída de tensión va a bajar, va a aumentar la corriente, pero al bajar la resistencia, la caída de tensión sobre ese sensor va a bajar. Al bajar la caída de tensión, va a aumentar la tensión en la pata del micro. Es un poquito enredadito. Si no te queda claro, bueno, déjamelo en los comentarios, después vamos a hacer una charla en eso, porque eso hay que entenderlo bien. Tiene que entenderlo bien, porque los sensores muchas veces no le damos tanta importancia, pero son sumamente importantes en los sistemas, sumamente. Bueno, gente, ha sido un placer haber compartido esta pequeña charla con ustedes. Si te interesan estas reparaciones, compartimos la prueba, no la reparación, pero si te interesa compartir una reparación conmigo, déjamela escrita. Si te interesa hacer un seguimiento de un sistema, déjamelo escrito. Si te interesa buscar causales de falla o cortocircuito o fugas de componentes MCD, déjamelo escrito. Armamos un video en eso, que es muy impresionante. ¿Viste cuando decimos, bueno, vamos a sectorizar porque hay un cortocircuito en un lugar, vamos a cortar una cosa, vamos a ver si se baja,
vamos a cortar la otra y vamos a ver si se baja. En un sistema así, sumamente complejo o de alta escala de integración, es complicado ir cortando, ¿no? Decir, bueno, pará, tengo un corto en una zona de una fuente o de un elemento, una placa de una heladera, y bueno, ¿qué hago? Voy a empezar a cortar componente por componente para ver cuál es el... No, eso no es imposible porque sería un desastre, ¿no? Entonces son técnicas aplicadas a las viejas bases de la electricidad o de la electrónica. Si te interesa, déjamelo escrito, armamos un videito de eso. Che, un placer, te saluda Héctor, un gran abrazo a todos los muchachos, gracias por estar, gracias por compartir los videos, gracias por los comentarios, para mí es un gran placer, espero que te haya gustado este videito, espero que te haya gustado este tiempito acá en el laboratorio, y bueno, seguimos en la próxima. Como siempre, cuídate mucho, barbijo, que tengas una excelente semana, un excelente comienzo de semana, lleno de prosperidad y trabajo. Che, bendiciones para todos, un gran abrazo, te saluda Héctor.